Este cuadro nos está dando a conocer lo que es la clasificación de las anemias desde el punto de vista del volumen corpuscular medio. Tenemos el microcítico, normocítico y macrocítico. Ya saben ustedes de que comprendido entre los 80 y 60 femtolitros, hablamos de microcitos. Y dentro de ellos estamos en los síndromes talasémicos y la anemia ferropénica. El volumen corpuscular medio de 80 hasta 100 femtolitros tenemos como normocitos y dentro de esta estamos la anemia de la enfermedad crónica y las anemias hemolíticas. Y finalmente, cuando el glóbulo rojo tiene un volumen corpuscular mayor de 100 a 110, hablamos de macrocitos y estamos refiriéndonos como representante de esta clase de anemia, la anemia megaloblástica. Entonces ya conocen ustedes todos los mecanismos por los cuales se generan alteraciones y se generan eh, anemias desde el punto de vista o desde la etiopatogenia. Entonces nos vamos a referir a la fisiopatología de la anemia, los mecanismos adaptativos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos adaptativos? Es decir, cuando ya se ha establecido la anemia, ya hemos hecho el diagnóstico de anemia a través de la clínica y hemos buscado y hemos identificado los signos y síntomas, tenemos que ver entonces de que cada uno de estos signos y síntomas que estamos recabando de la información que nos ha vertido el paciente y que hemos recogido por el examen físico, tenemos que ver de que existen mecanismos de adaptación a la anemia, ¿verdad? ¿Y cuáles son los mecanismos adaptativos a la anemia? Es la adaptación cardiovascular, la adaptación respiratoria y la adaptación eritrocitaria. Entonces, la adaptación cardiovascular, ya se dan ustedes cuenta, por ahí es entonces la palidez, ¿verdad? La sensación de parestesias, etcétera, y es debido a la redistribución sanguínea. Y también entonces el incremento de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Entonces nos da la taquicardia. Entonces se puede atribuir entonces tanto la palidez como la taquicardia a la adaptación cardiovascular que está teniendo el organismo del paciente o del individuo frente a la carencia de los glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, y sobre todo de la falta de aporte de oxígeno hacia los tejidos o de la falta entonces de satisfacción entonces de las necesidades al organismo. La adaptación respiratoria entonces se va a caracterizar entonces en el paciente anémico por una polipnea superficial, ¿verdad? No es eficaz por estar entonces la hemoglobina saturada. Entonces, cuando la hemoglobina saturada entonces se encuentra, cuando la cantidad de hemoglobina que se encuentra en el organismo se encuentra perfectamente saturada, entonces no vamos a tener una disnea muy marcada o una polipnea, ¿verdad? Por lo tanto, entonces tenemos que ver de que la disnea se va a presentar o la polipnea se va a presentar de acuerdo a la cantidad de hemoglobina que no se está saturando. Y finalmente tenemos la adaptación eritrocitaria, que es el aumento de la producción de la eritropoyetina por la hipoxia que se está generando, ¿verdad? Donde la presión 50, ¿verdad? Donde la P50 aumenta con desviación de la curva hacia la derecha, ¿verdad? Entonces el percentil 50 entonces de la curva de saturación de la hemoglobina va a aumentar y se va a desviar entonces, la curva hacia la derecha. Esto ya saben ustedes el mecanismo por el cual la curva tiene que dirigirse hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del grado de la, de la liberación o de la afinidad que tiene entonces la hemoglobina por el oxígeno, ¿verdad? Entonces, estos son los tres mecanismos adaptativos: cardiovascular, respiratorio y eritrocitario. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos que se hallan o que se encuentran en la anemia, tenemos un incremento o un aumento de las pérdidas, ¿verdad? Ya habíamos hablado por las causas por las cuales se genera la pérdida de los glóbulos rojos, con un aumento también compensador de la actividad medular, con un incremento de los reticulocitos. Eso se sobreentiende, ¿verdad? De que sea menor cantidad de glóbulos rojos, menor o mayor proporción o mayor actividad entonces celular a nivel medular, lo que nos va a generar un incremento de los reticulocitos. Entonces, cuando existe un reticulocito o cuando encontramos en el hemograma o pedimos entonces el recuento de reticulocitos en un hemograma
y vemos entonces de que el índice de producción reticulocitaria se encuentra en valores normales, ello me está dando entonces en una forma indirecta el aspecto cuantitativo de la médula ósea, el que está representando por esa actividad de los reticulocitos, ¿verdad? Por eso entonces de que se encuentra aumentada entonces los reticulocitos, ¿verdad? Hemos indicado también de que las hemorragias y las hemólisis generan mucha destrucción de glóbulos rojos y un incremento de los reticulocitos, es decir, un incremento, una restitución de los glóbulos rojos por la médula ósea, un incremento entonces de la hipercelularidad a nivel entonces medular. Segundo, una disminución en la producción medular, reticulocitos disminuidos, cuando hablamos de una aplasia, una diseritropoiesis, desplazamiento de las células germinales por células hematopoieticas o extrapoiéticas, insuficiencia de factores de eritropoiesis, disminución de la eritropoietina, disminución del hierro, disminución del ácido fólico y también de la vitamina B12. Entonces, esos son los mecanismos fisiopatológicos a grandes rasgos, pero que en todos los procesos, cuando ustedes piensen de anemia, tienen que hacer funcionar. Ver a través de qué mecanismo fisiopatológico se está generando ese tipo de anemia que están pudiendo identificar ustedes, tanto con su clínica como en los laboratorios que están observando. Y como hemos indicado de que el organismo tiene que generar un mecanismo adaptativo a esa anemia, ¿verdad? Y la masa de los eritrocitos debe proporcionarnos a los tejidos aproximadamente de 250 ml de oxígeno por minuto. Vean ustedes la cantidad entonces de oxígeno que se debe proporcionar por minuto hacia los tejidos. Y cuando la masa eritrocitaria está disminuyendo, esa proporción de 250 ml de oxígeno va a disminuir y ello conlleva pues una hipoxia hacia los tejidos y por consiguiente una insatisfacción entonces de saturación o de necesidades que tiene ese oxígeno para complacerse su función, la función fisiológica. ¿Bien? Entonces tenemos que ver entonces de que en cada aporte o de 250 ml de oxígeno, esas son las necesidades que tenemos que proporcionar hacia los tejidos. Otro sería la capacidad de transporte del oxígeno de la sangre, que es de normal de 20 ml por 100 ml de sangre. Ya hemos indicado, ¿verdad?, de que en los varones puede ser entonces los volúmenes entre 20 y 21 y en las mujeres entre 19 y 20. Volúmenes entonces de oxígeno por 20 ml de sangre, ¿sí? Estamos hablando entonces, esa es la capacidad que se tiene que tener para compensar, para adaptarse a la anemia. Y el volumen corpuscular medio de 5.000 ml por minuto, o perdón, sí, con un volumen de 5.000, los tejidos disponen de 1.000 ml de oxígeno por, ¿no? Entonces, en el volumen, es decir, en el volumen total de sangre, ¿sí? En el volumen total de sangre se tiene que aportar entonces hacia los tejidos o se van a disponer a nivel de los tejidos 1.000 ml de oxígeno. Vean ustedes entonces la importancia que tienen todos los glóbulos rojos, la presencia y la estructura y la disponibilidad que tiene la hemoglobina de cargar el oxígeno y de liberar entonces adecuadamente hacia los tejidos en una forma oportuna y en una forma pertinente, ¿verdad? Entonces tiene que observarse esas funciones que tienen estos glóbulos rojos y este pigmento molecular para satisfacer esas necesidades fisiológicas que tienen los tejidos. Y esto entonces, cuando los glóbulos rojos y la hemoglobina transporta el oxígeno, libera el oxígeno en una forma adecuada, tiene que realizarlo en estas proporciones. 250 ml de oxígeno por minuto, 20 ml entonces por sangre y tenemos 5.000 por minuto, entonces que tengan los tejidos 1.000 ml de oxígeno por minuto. ¿Listo? También existen otros mecanismos compensadores también de la anemia, ¿verdad? Y son los mecanismos centrales. ¿Y cuáles son los mecanismos centrales? Ya habíamos indicado de que es el aumento del volumen minuto cardíaco, ¿no? Entonces, el volumen minuto cardíaco tiene que incrementarse. ¿Cuál es el volumen minuto cardíaco? Entonces, la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿verdad? Entonces, tenemos que hablar de 5.000. Y esa es entonces la proporción. ¿Sí? Y cuando existe una pérdida o una disminución de este volumen minuto cardíaco por una hemorragia que ya habíamos indicado,
masiva o en una forma entonces gradual, estos mecanismos estarán modificándose, estos volúmenes, ¿verdad? Pero el organismo reacciona frente a ello. ¿Y cómo va a reaccionar? Generando una vasoconstricción y generando una taquicardia, ¿sí? Para compensar estos volúmenes que se están perdiendo. Otros mecanismos periféricos que vamos a encontrar para compensar en la anemia es la disminución de la viscosidad de la sangre. No nos olvidemos de que es una de las propiedades físicas y químicas que tiene la sangre, y cuando existe entonces una pérdida o una pérdida de volumen, tenemos que hacer de que la sangre se vuelva más fluida, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, va a haber una disminución de la viscosidad de la sangre. Esto, de hecho, también está en relación con ¿qué? Con la concentración de los glóbulos rojos y la concentración de proteínas. No nos olvidemos de que estos dos elementos son los que nos determinan la viscosidad sanguínea. Otro sería la disminución de la resistencia periférica, ¿verdad? Que tenemos que generar un mayor aporte entonces de sangre hacia los tejidos vitales, cardíaco, renal, cerebro, lo que hace entonces de que se genere una dilatación sanguínea o una dilatación vascular para que llegue una mayor cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, hay una disminución de la resistencia periférica para los volúmenes de sangre que se están precisando. No así en la periferia, que tiene que haber una vasoconstricción con incremento de la resistencia periférica para vaciar entonces los lugares donde existe sangre en la parte externa del organismo para llevar sangre hacia los lugares que necesito. Y finalmente, que estoy hablando de la redistribución de flujo, ¿verdad? Luego tenemos los mecanismos eritrocíticos en la compensación de la anemia, y es el aumento de la producción, no nos olvidemos del 2,3-DPG, ¿sí? ¿Para qué nos sirve entonces el 2,3-DPG? ¿Cuál sería la función del 2,3-DPG en el ciclo energético del eritrocito? Doctor, buenas tardes. Hola Fernanda, dime. ¿Cómo está, doctor? Bueno, el 2,3 bisfosfoglicerato, que es el 2,3 BPG, sabemos que es un ácido, un metabolito, y al mismo tiempo es un ligando de la hemoglobina. Bueno, esta va a tener un efecto alostérico. Eh, Está presente, sabemos, en los glóbulos rojos y, o sea, o sea, estos glóbulos rojos lo van a sintetizar por un desvío de la ruta de la glucólisis. Ahora decimos que es importante porque se va a aumentar, debido a la hipoxia tisular en la anemia, va a aumentar el 2,3 BPG, y lo que va a hacer que se desplace la curva de disociación a la derecha, que sabemos que es que a la derecha va a haber una menor afinidad de hemoglobina por el oxígeno. Bien, Fernanda. Entonces, como se dan cuenta, entonces tú me estás dando ya entonces el origen del 2,3-DPG, ¿verdad? Y su función principal es después de que facilitar, ¿verdad? La liberación del oxígeno que está unido entonces hacia la hemoglobina, facilitar entonces, es decir, proporcionarles una mayor facilidad de despliegue o de desprendimiento de la hemoglobina al oxígeno hacia los tejidos, ¿verdad? Entonces, esto va a encontrarse en una forma aumentada en el proceso anémico. De ahí entonces de que no vamos a percibir entonces cuando existe una anemia leve a moderada, pues estos cambios de disnea, de cianosis, etcétera, ¿verdad? Sino que se está liberando adecuadamente la cantidad de oxígeno que se está transportando. Y luego tenemos también el aumento del P50 con reducción de afinidad entonces de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, si se dan cuenta, todos estos mecanismos son mecanismos de compensador frente al proceso de la anemia. Y también a nivel de los tejidos existe un incremento o un cambio de las enzimas respiratorias. Nos estamos refiriendo entonces al ciclo de Krebs, ¿verdad? Con producción del ácido láctico, etcétera. Entonces, dense cuenta de que todos estos mecanismos son mecanismos pues, que van a facilitar y hacer de que el organismo que está cursando con una anemia, ya sea aguda o crónica, tenga unos mecanismos que van a compensar entonces adecuadamente los requerimientos de los tejidos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí está claro todo. Sí, doctor. Doctor. Sí, adelante. ¿Todo bien? Entonces, en base a ello, tenemos que ver entonces, ¿no? Si existen estos mecanismos compensadores.
Y cuando estos mecanismos compensadores, ¿verdad? Cuando estos mecanismos compensadores centrales, periféricos, eritrocíticos y de los tejidos se están alterando, entonces de lógica que vamos a percibir toda la sintomatología del paciente con anemia, ¿verdad? Cuando existe entonces una modificación del volumen, es decir, entonces de los mecanismos centrales, de seguro que vamos a presentar una taquicardia, vamos a encontrar la palidez, vamos a encontrar entonces cierta polipnia, ¿verdad? Y por ello entonces ya nos estamos dando cuenta entonces del tipo de anemia, el grado de la anemia, la calidad entonces de las células que se están generando dentro entonces de la eritropoiesis y que estuvieran manifestándose por estos síntomas que estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, los signos y síntomas que vamos a percibir en el paciente con diagnóstico de anemia clínico y laboratorial, la palidez de la piel y las mucosas, o en alguna oportunidad ictericia, ¿sí? ¿Por qué se presentará ictericia entonces en los pacientes con anemia? ¿Y qué me hace pensar entonces cuando yo en un paciente con sospecha de anemia, con ya confirmada mi diagnóstico de anemia con laboratorio, presenta ictericia? ¿En qué me haría pensar? Hola, Doctor, buenas tardes. hola, dime, ¿cuál es tu nombre? Gema, doctor. A ver, dime, ¿por qué se Eh, presentaría ictericia en un paciente con diagnóstico de anemia? bueno, al existir la destrucción de los glóbulos rojos. Perfecto, ¿verdad? Entonces estamos haciendo de que esté existiendo una liberación, ¿verdad? Y estamos aumentando pues la presencia entonces De de la- bilirrubinas, ¿verdad? De Ajá. bilirrubinas que estuvieran incrementando. Entonces estamos hablando de una anemia y nos está orientando a un anepo hemolítico. Perfecto. La astenia o la debilidad, la anorexia y la cefalea estuvieran supeditadas entonces a todos los aportes, a todos los mecanismos compensadores que hemos referido con anterioridad, ¿no? Centrales periféricos. La taquicardia, fiebre, vértigo, disnea de esfuerzo, disminución de la pérdida de la libido, cambios de carácter y somnolencia, soplos cardíacos funcionales, esplenomegalia, alteraciones del sistema nervioso, mielosis funicular, y litiasis biliar con anemias hemolíticas. ¿Ven? Entonces, que en alguna oportunidad, cuando estemos hablando de anemia megaloblástica, van a poder ustedes ver de que la mielosis funicular ese es el síntoma primordial, ¿verdad? Porque existe una alteración de la percepción de la vibración que genera entonces alteraciones. Estamos hablando de una batiestesia, ¿verdad? Ello entonces son síntomas importantes, primordiales entonces para tomar en cuenta para hacer el diagnóstico de una anemia. Y también la litiasis biliar, ¿verdad? Estamos haciendo de que exista un incremento, una modificación con liberación entonces o con destrucción de los glóbulos rojos y determinen entonces la formación de litos, ¿verdad? De litos pigmentarios. ¿Sí? Estamos hablando de la hemoglobina. Entonces estos son los síntomas y signos que pudiésemos hallar. ¿Sí? También entonces en los signos y síntomas de la presencia de anemia depende en gran medida de qué, de la rapidez de la instauración de la misma y del grado de la demanda de oxígeno por el paciente, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado ya con anterioridad está acá. Entonces, ¿cuándo el paciente va a sentir síntoma o disnea, por decirles? ¿Sí? Cuando exista entonces una gran pérdida entonces de glóbulos rojos que disminuyan el aporte de oxígeno hacia los tejidos, en este caso pulmonar, y estuviéramos hablando de una hematosis alterada y determinaría ya entonces una disnea. ¿Ve? Entonces es dependiendo del grado de instauración que se está presentando o se está instaurando la destrucción o la pérdida o la producción de glóbulos rojos. ¿Sí? Y también del grado de demanda del oxígeno, ¿verdad? Si el paciente está en reposo, seguramente no va a necesitar muchos aportes de oxígeno. ¿Por qué? Porque la musculatura y todos los órganos están en reposo aparente. ¿Sí? Pero cuando el individuo genera entonces una actividad, ¿sí? Incluso entonces de ingresar al baño, realizar entonces metabolismo, existe gran consumo de energía, lo que genera entonces una mayor demanda de oxígeno.
Entonces ahí el paciente va a percibir esos cambios o esas necesidades alteradas que va a tener el organismo por el deficiente aporte de oxígeno. ¿Sí? Y la anemia con desarrollo lento, pues se ponen en marcha todos los mecanismos compensadores en la respuesta a hipoxia. Y ante la hipoxia, el mecanismo de compensación, el más importante va a ser el aumento de la extracción del oxígeno de los tejidos, de un 25 a 60%. Vean ustedes de que cuando existe una hipoxia muy marcada, se está generando, hemos indicado, ácido láctico, y este ácido láctico, a través entonces de producción de ATP, tiene que generar entonces oxígeno, ¿verdad? Y ese oxígeno, entonces, por vía catabólica del ácido láctico, nos va a proporcionar entonces moléculas de oxígeno que van a ser aprovechadas por los tejidos. Vean, entonces en esa oportunidad y en esa relación tenemos que considerar de que esos tejidos que están aportando oxígeno para compensar entonces las necesidades son bienvenidas, ¿verdad? Y otro mecanismo va a ser el del mecanismo del incremento del gasto cardíaco, ¿verdad? El gasto cardíaco también entonces se va a determinar un incremento, ¿verdad? Y va a llegar una mayor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque existe una taquicardia, ¿verdad? Y esta taquicardia va a generarnos por la redistribución de los volúmenes hacia el corazón, sistema nervioso central y los riñones. ¿Ya? Y en la clínica ya sabemos ustedes todo lo que estamos recabando, informando, y el ritmo de instauración de la anemia. Es importante entonces en qué grado se está instaurando, se está estableciendo toda la sintomatología. Condicionan los síntomas que experiencia el paciente, de tal forma que la anemización brusca provoca taquicardia, hipotensión y shock hipovolémico. Las formas de anemización crónica permiten la instauración de mecanismos fisiológicos compensadores, ¿no? Entonces, esa es. Pues no se alarmen ni tampoco no piensen en la anemia cuando no encuentren estos síntomas. Podría ser entonces una instauración de la anemia en una forma gradual y por lo tanto el paciente no demuestre sintomatología y por ello no tenemos que descartar el diagnóstico de anemia. Entonces, más al contrario, si yo no encuentro nada, pues indagaré entonces qué es lo que está pasando, ¿no? O de una forma solapada se estará incrementando esta sintomatología, ¿sí? Y tenemos que tener también la valoración de los parámetros, ¿no? ¿Verdad? De la serie analítica, de la serie roja, es decir, del eritrograma. Y el diagnóstico de anemia requiere la determinación automática de la concentración de hemoglobina en sangre. No se olviden, hemoglobina en sangre. Segundo es el método colorimétrico, recomendado desde el 67 por el Comité Internacional de Estandarización en Hematología. Entonces, el método colorimétrico es importante, ¿verdad? No nos olvidemos de que la hemoglobina es el pigmento que nos va a dar el color de la sangre y por lo tanto no solamente tengo que determinar el aspecto cuantitativo, sino la calidad de hemoglobina que está teniendo el paciente, ¿verdad? Una talasemia posiblemente nos esté generando, o cualquier hemoglobinopatía nos estará generando anemia, pero si no tomamos en cuenta entonces estos aspectos de color, entonces podrían pasar entonces desapercibidos estos diagnósticos por color de la hemoglobina, ¿sí? O por el método colorimétrico. Y también tenemos el fundamento de la transformación de la hemoglobina en ciano-meta-hemoglobina, ¿verdad? Y la absorbancia es determinada mediante el espectrofotómetro de 500. Toda esta parte entonces del diagnóstico de color y de fundamento de transformación de hemoglobina en metahemoglobina, en ciano-metahemoglobina, en sulfohemoglobina, en carboxihemoglobina, vamos a hablar entonces cuando nos estemos refiriendo exclusivamente a hemoglobinopatías, ¿sí? Es un capítulo muy molecular, muy importante, que ustedes se van a dar cuenta de que la hemoglobina desde ese punto de vista molecular cumple una función muy, muy extraordinaria. Y Fernanda ya me había hablado del alosterismo, ¿verdad?, que tiene la hemoglobina. Y hablar de alosterismo entonces es también entonces un capítulo importante de la hemoglobina, cómo una molécula entonces de hemoglobina tiene que liberar su oxígeno para que las demás hemoglobinas que están, perdón, sí, de la hemoglobina que están inmersas en el M, comiencen a liberar en una forma gradual, secuencial, todo lo que son las moléculas de oxígeno. Todo eso lo vamos a ver entonces cuando hagamos hemoglobinopatías.
Y bien, esta es la evaluación inicial de la anemia. Entonces, tenemos que ver pérdidas sanguíneas. Importante es realizar entonces el hematocrito y la hemoglobina. En las anemias hemolíticas tenemos que determinar los reticulocitos, el recuento de los reticulocitos. No se olviden entonces el incremento de la lactodeshidrogenasa que va a estar aumentada, ¿verdad? Por un mecanismo, habíamos indicado, de favorecer moléculas de oxígeno y también la bilirrubina indirecta que estuviera elevada. Entonces, cuando ustedes vean y pidan el perfil hepático en un paciente que estén sospechando de una anemia hemolítica intracorpuscular o extracorpuscular, pidan entonces la lactodeshidrogenasa, que tiene que estar aumentada. Y también la dosificación de las bilirrubinas y la forma indirecta que va a estar aumentada. Si está aumentando la forma indirecta, estamos hablando entonces, como decía Germán, del incremento de la ictericia. Entonces, todo está correlacionado. Y también va a haber una disminución en la producción de los glóbulos rojos y tendremos que pedir pues una PAMO, ¿verdad? Una PAMO, una punción aspiración de médula ósea, o si se pudiese realizar entonces una biopsia, dependiendo de la gravedad y del diagnóstico que si usted sospechase. Si es una anemia aplásica, pues entonces yo hago una biopsia de médula ósea para determinar cómo es la actividad de la médula ósea, ¿verdad? El medulograma entonces que estoy esperando en ese diagnóstico de anemia plástica. Si es una anemia de tipo microcítico, ¿verdad? Pues de lógico que si es hipocrómico, será microcítico normocrómico, hipocrómico, o hipercrómico, ¿verdad? Y eso está en base entonces al diagnóstico del volumen corpuscular medio disminuido en la microcítica. ¿Y cuándo voy a encontrar una anemia microcítica hipocrómica? Cuando exista un déficit de hierro, en la anemia sideroblástica, en las talasemias y en la anemia de procesos crónicos. ¿Sí? Macrocítica, el incremento del volumen corpuscular media y por un déficit de la vitamina B12 y de los ácidos y de los folatos. Estamos hablando de la anemia megaloblástica. Y en las anemias normocíticas, normocrómicas, el volumen corpuscular medio está normal. Tenemos entonces médula ósea normal con anemia de procesos crónicos en la uremia, ¿verdad? En la enfermedad hepática, ¿sí? Y en la médula ósea anormal, la anemia plástica, la mieloptisis o la infiltración, entonces puede ser por tejido o por fibroblastos o por grasa, entonces a nivel de la médula que nos esté generando una alteración de la eritropoiesis. Y finalmente las mielofibrosis que también son causa de generarme una anemia. No se olviden de que la aplásica, la mieloptisis y la mielofibrosis son procesos graduales, no vienen entonces de golpe, ¿verdad? Sino que es un proceso gradual por ciertos medicamentos tóxicos o factores genéticos que estén impidiendo entonces la estimulación del parénquima y del estroma medular. No nos olvidemos de que tienen factores entonces genéticos que determinan entonces de que los nichos celulares a nivel de la médula ósea sean activos, ¿verdad? Entonces, por esas razones, estos cuadros de anemia plástica, mieloptisis y mielofibrosis van a ser entonces de desarrollo lento, gradual. Y entonces el diagnóstico, ¿verdad? Volumen corpuscular medio que hemos indicado. Tenemos que considerar también el AD o la amplitud de dispersión o de dispersión o de distribución eritrocitaria, o AD o ID o RD, que es el Red Distribution White, ¿verdad? Estas entonces nos interesa para determinar el diagnóstico. No se olviden entonces, siempre en todo proceso o en todo hemograma pedir el AD, ¿verdad? O la amplitud de distribución o el índice de distribución o el RWD. ¿Qué nos indica el AD? Nos indica si los hematíes son homogéneos o heterogéneos. Si son homogéneos, estamos hablando entonces de que el AD va a estar de 11,5 a 15,5, el índice de distribución. Y si son heterogéneos, nos está hablando entonces de 15,5 a 5, ¿no? 15,5% en cuanto al volumen corpuscular medio. ¿Sí? Entonces, estos parámetros, tanto el volumen corpuscular medio como el índice de distribución de los eritrocitos, ¿sí? Deben considerarse conjuntamente. Ambos, entonces. Entonces, en una forma alterna, ¿sí? En una forma alterna van a pedir el volumen corpuscular medio y el índice de producción o de distribución de los eritrocitos. Pero cuando se interpretan, tiene que fusionarse ambos para poder decir de que esto se está tratando de una anemia micro, macro, normo, ¿sí?
Y una vez entonces que se han obtenido ya los índices primarios, que son la hemoglobina, el número de hematíes y el volumen corpuscular medio, se van a calcular los índices eritrocitarios secundarios. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? Entonces, primero pedimos el volumen corpuscular medio, los relacionamos con el IDE y tenemos entonces el índice de distribución de los eritrocitos o la amplitud de distribución de los eritrocitos. Ambos me van a dar entonces el diagnóstico de anemia. ¿Sí? Una vez de que se han obtenido estos índices hematimétricos primarios, como son la hemoglobina, el número de glóbulos rojos y el volumen corpuscular medio, se van a calcular los índices eritrocitarios secundarios. ¿Está claro? ¿Y cuáles son esos? El hematocrito, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, en la que hay un error, y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Esos son los índices eritrocitarios secundarios. Hematocritos, relación contra el volumen ocupado por los hematíes, la hemoglobina corpuscular media, que es el valor medio del contenido de la hemoglobina en cada hematíe, y la concentración de hemoglobina que corresponde a la concentración de hemoglobina en un decilitro de hematíes. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor. Aquí vamos a corregir y es la hemoglobina corpuscular media. Ahora sí. Hematocrito secundarios, entonces tenemos el hematocrito, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Concentración, no se olviden, no se confundan, la hemoglobina corpuscular es por cada hematía y la concentración de hemoglobina corpuscular es por decilitro de hematíes. ¿Listo? Y los reticulocitos, que ya les he indicado que el índice, tenemos que valorar el volumen corpuscular y el índice de distribución de los reticulocitos, tenemos que buscar el recuento porcentual y absoluto de los reticulocitos, ¿sí? Y buscamos y producimos el IPR, ¿verdad? Es el índice de producción reticulocitaria. Índice de producción reticulocitaria que nos ajusta, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve el índice de producción de reticulocitaria? Para ver entonces la actividad a nivel de los sinusoides, o es decir, del mecanismo de cambio que existe entonces ya de la célula normoblástica a reticulocito, ¿verdad? Ello entonces nos está dando a través del IPR. Nos está indicando de que la cantidad de células que se están transformando en reticulocitos y la cantidad de reticulocitos que se van a transformar en glóbulos rojos ya adultos. Para eso nos sirve entonces el IPR. ¿Sí? Se ajusta a la corrección del periodo de maduración en sangre. 2 días entonces para que el IPR esté aumentado en caso de anemia. Reticulocitos corregidos 2%. El IPR inferiores a 2 indica escasa actividad eritropoyética. Superiores a 3 indican regeneración medular. ¿Listo? No se olvide. Entonces, ¿cuál es el valor normal entonces del IPR? 2. 2. ¿Listo? Inferior a 2 nos indica escasa producción, escasa eritropoiesis. Superiores a 2 nos están indicando regeneración medular activa. ¿Sí? Está claro entonces con respecto al IPR y al IDE. Sí, doctor. Bien. Siempre entonces se ha de valorar pues las otras series. No nos podemos olvidar entonces de la serie leucocitaria y tampoco del número plaquetario, ¿verdad? Cuando estamos hablando entonces de un hemograma no nos vamos a abocar solamente al eritrograma, sino nos vamos a referir también al leucograma y al plaquetograma o al trombocitograma, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me sirve entonces esto? ¿Por qué hago entonces el análisis integral de este instrumento? Porque cada uno de ellos me podría dar entonces una pauta para la cual se está generando una anemia. Si yo tengo una leucocitos de 100.000, ¿verdad? Con un predominio de los linfocitos en un 100%, entonces eso ya me está dando una pauta de que se está tratando de una leucemia o de un linfoma, ¿verdad? Y por lo tanto, eso es una causa que está generando la anemia a nivel del primer compartimiento. ¿Ven? Ahora, si ese examen tiene blastos, me está indicando de que son células inmaduras que están viniendo entonces desde qué? Por una alteración de ese cambio secuencial de la maduración que tienen las células para llegar entonces ya a células maduras.
Entonces, dense cuenta de que cuando yo hago el análisis completo del hemograma, ya me está dando una pauta de dónde se está generando la anemia. ¿Está bien? Entonces, no se olviden entonces de hacer el estudio completo, tanto de leucocitos como de plaquetas. La presencia entonces de leucopenia asociada entonces pueden orientar a un proceso sistémico infeccioso, una hepatopatía, tóxico y alteración medular. Entonces, todos estos mecanismos, ¿verdad?, que están generando leucopenia, también estuvieran generando entonces anemia, ¿verdad? No nos olvidemos de las anemias de proceso crónico, ¿sí? Como sucede en las infecciones, hepatopatías, tóxicos y alteraciones medulares. Y también entonces una plaquetopenia nos está obligando a pensar y a descartar la gravedad del cuadro en un síndrome hemolítico microangiopático. ¿Vean? Y todo ello, cuando existe un déficit de glóbulos rojos, de leucocitos y de plaquetas, me está generando una pancitopenia. Y esa pancitopenia me está orientando ¿a qué? A una neoplasia que están actualmente llamando ya no como síndrome mieloproliferativo, sino como una neoplasia mieloproliferativa o una neoplasia mielodisplásica. ¿Eh? Entonces ya me está dando una pauta, me está dando una pauta para pensar. Ahora, si en esa muestra encuentro células grandes, ¿sí? Con núcleo grande, citoplasma reducido, ¿verdad? Capacidad de mitosis alterada, pues pensaré entonces en megaloblastos o en sideroblastos que me están generando un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Y me está indicando ya la presencia de una anemia macrocítica. Y por regenerativa, con frecuente leucopenia y trombocitopenia. ¿Eh? Entonces no es nada más que interpretar en una forma pausada lo que es el hemograma para poder darme un diagnóstico adecuado de un síndrome hematológico. Y el diagnóstico etiológico, ya habíamos hablado cuando hemos dicho las causas etiopatogénicas de la anemia estaban acá, en el diagnóstico etiológico, ¿verdad? Y tenemos que derivar, o son los datos iniciales o derivados de la historia clínica personal familiar. No nos olvidemos los datos familiares, ¿verdad? Si existen entonces antecedentes de hemofilia, si existen antecedentes hereditarios, entonces que hayan generado anemias, ¿verdad? Entonces, o de cuadros de neoplasia, o de leucemia, o de linfoma, o linfomas, que pudiesen ser entonces una causa que estuviera generando una anemia en el paciente de estudio. No nos olvidemos siempre personales y familiares. Exploración física, datos básicos, analíticos, biometría, hemoglobina corpuscular, el índice de distribución de eritrocitos, reticulocitos, y la solicitud de parámetros bioquímicos básicos, ¿no? Toda la prueba bioquímica pueden solicitar. Y dentro de las bioquímicas elementales podemos pedir entonces el patrón férrico, ¿no? No nos olvidemos del hierro. Y por lo tanto, ¿cómo voy a evaluar entonces el hierro? La ferrinemia, voy a pedir la dosificación de hierro libre en sangre, que es muy poco por su efecto tóxico de la hemoglobina. Y tengo que pedir entonces lo que es la ferritina, la sideremia y la transferrina, ¿sí? No nos olvidemos de que la transferrina va a ser la aproproteína o la proteína que va a generar transporte de la hemoglobina o del hierro, ¿verdad? Y la ferritina, que estamos hablando ya como mecanismos de depósito a nivel del sistema macro o fagocítico mononuclear. También tenemos que determinar los factores madurativos, ¿verdad? Entonces, cuando yo estoy sospechando de una anemia megaloblástica, no me voy a conformar con el hallazgo de células grandes, sino que pediré entonces la dosificación de vitamina B12 o cianocobalamina, entonces de la vitamina B12 en sangre, y también entonces la dosificación del ácido fólico, ¿verdad? En sangre. Y también intraeritrocitario. ¿Ya? Esto entonces, todos estos datos no nos van a dar entonces con un estudio corriente, ¿sí? Para ello tendré que pedir ya entonces pruebas o exámenes ya mucho más que utilicen mayores cantidades de parámetros. Y por ello entonces de que los hemogramas se han clasificado en 6 grupos, dependiendo entonces de los parámetros que están informando cada uno de ellos, ¿verdad? Si hacemos entonces un hemograma de primer orden, pues entonces no nos va a informar casi nada. Pero sí, entonces los de último, como son los dispersogramas, los histogramas, la citometría de flujo, etcétera, pues ellos nos van a proporcionar gran cantidad de información.
Todo ello entonces, pero ya dentro de la especialidad de hematología, solamente para que conozcan y para que vean ustedes entonces de que hematología es una de las especialidades de que se ha beneficiado en gran medida con el desarrollo molecular genético, bioquímico. ¿Vean? Entonces es por ello entonces de que en hematología se piden todas estas cosas, pero dependiendo de la gravedad y del diagnóstico que se está llegando. Y bueno, entonces acá vamos a terminar cómo se realiza la evaluación analítica del síndrome anémico. Y es esto, ¿no? Inicio con biometría hemática y el frote sanguíneo. No se olviden. Entonces, ¿cómo iniciamos? Pidiendo una biometría hemática y un frote sanguíneo. Segundo, la hemoglobina y el hematocrito. Luego ello nos va a llevar a qué? A permite estimar la masa eritrocitaria que refleja la gravedad de la anemia. Ello, además, hay que establecer el mecanismo por el cual se está presentando la anemia. No se olvide, indispensable establecer el volumen corpuscular medio, que tiene que estar entre 88 y 99 femtolitros, y es el índice más útil de la clasificación clínica de las anemias, que se va a dividir en normocítico, microcítico y macrocítico. ¿Bien? Todo lo que hemos hablado entonces con la parte clínica, el diagnóstico, etcétera, estamos entonces reflejando en esta diapositiva. Y creo que hemos acabado con esto. Esto todo entonces acabamos en la parte fisiopatológica, ¿no? En el diagnóstico clínico del doctor Gutiérrez. También tenemos que ver el ancho de distribución que hemos indicado, el AD, de 10.6 a 14.5, ¿no? Entonces aquí está hablando hasta 15.5 y describe el grado de heterogeneidad de poblaciones de matiz, amplitud de distribución. AD normal, un AD mayor de 15, ¿verdad? Y un AD normal se va a presentar en ¿qué? En los trastornos con una anemia de trastornos crónicos, talasemias, talasemia menor o alfa, anemia aplásica, tumores hematológicos. Después tenemos la hemorragia digestiva alta y la hemorragia digestiva baja, sin ferropenia. Y tenemos la amplitud de distribución de los eritrocitos mayores de 15, como es la anemia carencial y la hemolítica. Y el índice de producción de los reticulocitos, el IPR, es un indicador de la capacidad de que la eritropoyetina medular de la proliferación. Es decir, entonces la actividad que tiene la eritropoiesis a nivel medular que está gestionando, que está generando entonces el estímulo en la eritropoiesis para generar entonces reticulocitos. Y ello entonces nos va a decir un IPR menor de 2, anemia degenerativa, central. Producción insuficiente por defecto de la médula, por déficit de los factores de síntesis. Y un IPR mayor de 3, una anemia degenerativa periférica, ¿sí? Por aumento de la destrucción o pérdida. ¿Sí? Estas son entonces las características que tenemos que pedir en el estudio de una anemia. Y los criterios de clasificación, vean ustedes la intensidad, si quieren ver ustedes la intensidad de la anemia, pedirán cifras de hemoglobina. El tamaño de los glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio. La forma de los glóbulos rojos, el frotis de sangre. Si piden la hemoglobina eritrocitaria, la concentración de hemoglobina corpuscular media. Si piden la población celular, los histogramas y la amplitud de distribución. Si piden la presencia de hemólisis, la lactodeshidrogenasa y la bilirrubina indirecta. La participación inmunológica, el CUMS directo. Y si piden, entonces, piensa en una actividad medular, los reticulocitos. ¿Ven? Estos son entonces los criterios de clasificación y la prueba de laboratorio que están ustedes viendo. El CUMS positivo nos indica de que hay participación inmunológica negativa, participación, sí, positiva participación inmunológica. Hemólisis por defecto de glóbulos rojos enzimáticos, defecto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o también alteraciones de la membrana como son las esferocitosis y también de la molécula de la hemoglobina. La lactodeshidrogenasa y la bilirrubina elevadas nos generan entonces, o estamos pensando en una hemólisis y generalmente en los cuadros agudos a un incremento de la lactodeshidrogenasa. Otro tipo de estudios ya de mayor interés en la especialidad, la anemia macrocítica, cuantificación de folatos y de vitamina B12, ¿verdad? En la anemia normocítica, el CUMS, realizar CUMS, anticuerpos antinucleares, células LE, electroforesis de proteínas, inmunoglobulinas, todo el complemento,
descartar sangrado oculto en heces, hematuria, hemosideремia. Anemia microcítica, población celulares homogéneas, determinar hierro, saturación de transferrina y ferritina. Y en la sideroblástica, determinar entonces la protoporfirina C del zinc y el plomo en sangre. ¿Sí? Y con anisocitosis o con poiquilocitosis es una población heterogénea, hay que sospechar talasemia con defecto de membrana o enzima. Estamos hablando entonces de las membranopatías o de las enzimopatías del glóbulo rojo que vemos posteriormente en un capítulo más amplio. Y esta es entonces la gráfica final para ver entonces las principales anemias en nuestro medio, ¿verdad? La ferropénica, carencia de hierro. Megaloblástica, carencia de folatos y vitamina B12, y las hemolíticas por el uso de corticoides. Entonces el uso de corticoides en nuestro medio es muy frecuente y ello nos está generando una alteración entonces y generando una hemólisis, lo que determinaría entonces una causa de anemia en nuestro medio. Y con ello estamos acabando entonces esta parte general de anemias para ingresar ya a la próxima clase en exclusiva a la anemia ferropénica. ¿Listo? Esto es un gráfico, entonces lo mismo. ¿Mm? Y con eso nos quedamos. Bien, jóvenes, si hubiera alguna pregunta, algún interrogante, estamos libres para absorber sus inquietudes. Doctor, tengo una pregunta. Adelante. El, A- Tu nombre, tu el nombre. ADN, bien, Tu Gemma. nombre. Mi nombre es Gemma. Ya, dime. No entendí bien eso del índice del ADN. Del ADE. Ya, vamos Sí. entonces a volver al ADE. Aquí, entonces más extenso es el ADE aquí. ¿Dónde está el ADE? ADE. Entonces, ¿qué hemos dicho que es el ADE? Es la amplitud de distribución de los eritrocitos. ¿Sí? Amplitud de distribución de los eritrocitos o el índice de dispersión de los eritrocitos o el redistribution weight. ¿Sí? Esto es en inglés. ¿Para qué nos sirve entonces este ADI o el redistribution weight? Nos indican de que si los hematíes son heterogéneos, son homogéneos o heterogéneos. ¿Cuándo hablo de homogeneidad? Cuando todas las células o los glóbulos rojos son iguales, ¿sí? Habrán algunas modificaciones de tamaño, por decir 7.1, 7.2, 7. Entonces son mínimas las variaciones, ¿sí? Pero sí, eso es entonces un ID o un AD homogéneo. Y sus valores van a ser entonces entre 11.5 a 15.5. ¿Listo? Pero cuando esa muestra que estamos observando tiene entonces una alteración, es decir, una aniso y una poiquilocitosis, estamos hablando de tamaño y forma, entonces es muy heterogénea la muestra. Por lo tanto, el AD va a estar entonces mayor de 15.5, ¿sí? Y si nos olvidamos, si correlacionamos entonces esta homogeneidad y esta heterogeneidad, vamos a ver entonces de que el volumen corpuscular medio también se va a alterar. Si la muestra es entonces todo homogénea, entonces el volumen corpuscular medio va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces me dará una anemia normocítica o hipocrómica o hipercrómica. Pero si ese volumen corpuscular medio está por encima de los 100, me estará dando entonces un incremento del volumen y también encontraremos células pequeñitas, o sea, los microcitos. Entonces, y el índice va a ser heterogéneo, por lo tanto va a estar mayores de 15.5. ¿Sí? No se olviden de que cuando pidan el ADE o la amplitud de distribución de eritrocitos, tienen que correlacionar siempre con el volumen corpuscular medio. Eso les va a dar pautas entonces para hacer un diagnóstico adecuado de una anemia normocítica, ¿verdad? Microcítica, macrocítica, hipocrómica, normocrómica, hipercrómica. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Y entonces este índice se pediría más en las anemias hemolíticas o en todo tipo de anemia. En todas las anemias. En todas las anemias. Ah, ¿Verdad? En ya, todas las doctor. anemias tienen que pedir estas, ¿verdad? Para poder correlacionar.
Ahora, en las anemias megaloblásticas, perdón, en las anemias hemolíticas que tú me dices, pues posiblemente no te va a dar tiempo a hacer entonces el estudio del IDE ni del ADE, ¿sí? Porque se están lisando los glóbulos rojos. Para ello, entonces, tú pedirás, entonces, ¿qué? Pruebas bioquímicas o pruebas inmunológicas. Pedirás el CUMS directo y el indirecto, y pedirás entonces también la dosificación de ¿qué? De la lactodeshidrogenasa y de la bilirrubina indirecta, que son las que te van a orientar entonces a que está generándose una hemólisis. ¿Dónde? A nivel del vaso, a nivel del hígado, a nivel intraeritrocitario o también extraeritrocitario o intracorpusculares o extracorpusculares, intravasculares o extravasculares. ¿Ve? ¿Listo? Gracias, doctor. Excelente. ¿Preguntas Eh, alguna? disculpe, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dime, tu nombre antes. Fernanda. Fernanda. Sí, doctor. Contame, dime. También sobre el AVE, doctor. Bueno, yo sabía que era el valor del AVE era normal em, en casos de cuando los eritrocitos son homogéneos y Ajá. heterogéneo, bueno, cuando era heterogéneo el ADE estaba aumentado. Mi pregunta era si hay algún caso donde el ADE esté disminuido. El AD disminuido. Sí. ¿Cuándo vamos a hablar entonces de AD de disminuido? Estamos hablando de un hematío homogéneo. ¿Cuándo es un hematío homogéneo? Cuando todas las células son normales, o sea, son con un diámetro de 7.2. Ujú. ¿Listo? ¿Cuándo va a ser entonces el AD inferior a ello? Entonces, cuando estén con microcitos, Sí. ¿ya? Porque tenemos que correlacionar siempre la amplitud El con el volumen corpuscular. corpuscular. ¿Listo? Entonces, aquí en esta última diapositiva creo que les he explicado con respecto al ADE. ¿Dónde está? Aquí está el ADE, Mm, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este autor, nos da entonces de 10.6 hasta 14.7 y nos ve el grado de heterogeneidad de las poblaciones de matiz, la amplitud de distribución. Aquí tengo un ADE normal, que estábamos hablando en una anemia de trastorno crónico, talasemias, anemias de aplasias, tumores hematológicos, hemorragia digestiva alta, hemorragia digestiva baja, perdón, sin ferropenia, mayor a 15, anemia carencial y hemolítica, y el índice de producción de reticulocitos, que es importante. Entonces, aquí no me está indicando entonces el índice ADE inferior, entonces a lo normal, pero tendríamos que pensar nomás siempre en procesos de tipo crónico también y en las mm. ferropenias, ¿verdad? Porque estamos hablando de microcitos. Está bien, doctor. Muchas ¿Listo? gracias. Una preguntita más, doctor. Sí, dime. Eh, bueno, también pedir en los exámenes complementarios un perfil hepático para poder ver la bilirrubina y como usted decía, en una bilirrubina, o bueno, una bilirrubina indirecta aumentada nos va a indicar tal vez una anemia hemolítica. Perfecto. Entonces, siempre considerar entonces el perfil hepático, ¿verdad? Y en el perfil hepático no solamente van a pedir bilirrubinas, sino les van a proporcionar todo lo que son la glucosa 6-fosfato, perdón, la transaminasa, oxalacética y pirúvica, la fosfatasa alcalina, la lactodeshidrogenasa, ¿verdad? Y las bilirrubinas, total, directa, indirecta, que les va a generar tanto entonces para sospechar como una causa o una alteración del sistema fagocítico mononuclear, entonces del hígado, que pudiera ser una causa que está generando esto. Estamos hablando de una esteatosis hepática, ¿verdad? O de un hígado graso o de una posibilidad de, entonces de una cirrosis hepática, ¿verdad? Que son o de una hepatitis también, ¿verdad? Que estuvieran generando entonces trastornos entonces en la función del macrófago del hígado, que esté generando lisis o fagocitando entonces el exceso de los glóbulos rojos y liberando entonces bilirrubinas. ¿Listo? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera hacer uso de la palabra?
Bien, joven. Si no hay nada, entonces nos estamos viendo a la siguiente clase con lo que es anemia ferropénica. Anemia ferropénica es un proceso muy frecuente en nuestro medio y por ello entonces de que pido de que asistan a clase y también entonces comiencen a leer un poquito. No se descuiden de la parte ya del examen, vayan preparando el examen para no tener entonces sorpresas. ¿Listo? Que les vaya bien. Gracias por su atención. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta doctor. Buenas luego. tardes. Hasta luego, Doctor, doctor. Hasta doctor. luego. Hasta luego.